Amigos de Meridiano.com, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo del Meridiano Te Ubica en las Noticias. A esta hora de la mañana nos acompaña en la sede del diario El Meridiano en la ciudad de Montería el rector de la Universidad de Córdoba. Hablamos del doctor Jairo Torres Oviedo. Vamos a hablar de temas muy importantes para 18.000 estudiantes que hoy hacen parte de la comunidad unicordobesa. Señor rector, muy buenos días. Bienvenido a Meridiano. Muy buenos días. Y Henry, por supuesto, un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan en este momento. Bueno, rector, con la situación que ha venido afrontando el país, el tema de la pandemia, luego el paro nacional, que se extendió durante varios meses, las actividades académicas en las diferentes universidades, no solamente públicas, sino privadas, se vieron afectadas. Yo quería preguntarle hoy cuál es la situación de los estudiantes, tanto del primer semestre de 2021 como lo que van a afrontar en el segundo semestre de 2022. Fíjate, como es de conocimiento público, digamos, hay una afectación a la normalidad académica en el sistema educativo del país por influencia de esta pandemia. Y a eso hay que sumar los acontecimientos recientes que se han dado en el tema del paro nacional. Este paro nacional, así como generó afectación en muchos sectores de la economía del país, también afectó el normal desarrollo de las actividades académicas en las universidades, específicamente las públicas. Entonces, desde el mes de mayo, en el caso de la Universidad de Córdoba, el pasado 3 de mayo, los estudiantes deciden irse a un paro indefinido, igual que los profesores a asambleas escalonadas. Eso truncó la posibilidad de haber terminado el primer semestre académico el pasado 25 de junio. El pasado 25 de junio la Universidad de Córdoba debió haber terminado el primer semestre académico del 2021. Pero como resultado del paro, pues, el Consejo Académico suspendió el semestre académico hasta tanto se normalizara la actividad. Eso efectivamente sucedió el pasado 21 de julio, donde retomamos el semestre, las 8 semanas que nos hacen falta. Esas 8 semanas terminarán el próximo 11 de septiembre. O sea, el 11 de septiembre terminamos el primer semestre académico del 2021. Hay un receso de todo ese proceso administrativo y de matrícula, y a finales de octubre estaremos iniciando el segundo semestre académico del 2021, el cual terminará la primera semana de marzo del 2020. Es decir, esa es la realidad académica que hoy hay en la universidad frente a lo que sucedió con relación al paro. Es decir, hoy hay normalidad académica, hoy los estudiantes siguen desarrollando su semestre académico a través de las mediaciones virtuales, porque en eso también la universidad ha tomado una posición, es decir, no regresamos a la presencialidad como la conocían, mantenemos las mediaciones virtuales hasta tanto haya un control que nos dé la seguridad de que podemos volver a una presencialidad absoluta. Entonces, seguimos con las mediaciones virtuales y la alternancia en algunas áreas de laboratorio, algunos cursos, con todos los protocolos de bioseguridad, pero con el consentimiento de los estudiantes y con todo el rigor y protocolo que eso exige. Pero la universidad, este segundo semestre, y eso lo hemos dicho, el SUBE Caribe lo planteó hace un par de semanas, todas las universidades públicas del Caribe mantenemos las mediaciones virtuales en el desarrollo de las actividades académicas. Rector, una de sus prioridades desde que asumió el manejo de la Universidad de Córdoba era que se cumplieran los semestres con los cronogramas establecidos y que los estudiantes realizaran sus actividades académicas de los 2 semestres durante el año. Por primera vez desde que usted está al frente de la universidad, eso se interrumpe. Sí. En 2022 se podría retomar el tema. Sí, o sea, no. es el próximo año. Sacamos los 2 semestres. Sí. Porque mire, Henry, el reglamento académico, el estatuto académico de la universidad contempla un semestre académico dura 18 semanas, mínimo 16. 18. Nosotros ya tenemos proyectado el calendario académico de 2022 con 16 semanas. O sea, nosotros nivelaríamos nuestros 2 semestres el próximo año sin ningún inconveniente. O sea, en eso hemos tenido nosotros haciendo un esfuerzo que cuando uno lo compara con el resto de universidades públicas, les doy este dato, por ejemplo. La Universidad de Antioquia duró 10 semanas en paro. O sea, no han terminado el primer semestre del 2021. Y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja no ha iniciado el primer semestre del 2021. No ha iniciado. Digamos, los calendarios de las universidades públicas hay trastocado producto de todos estos paros que se generan. Eso, digamos, genera desequilibrios en los calendarios. Pero en el caso de la Universidad de Córdoba, como tú has dicho, nosotros veníamos en un equilibrio en cuanto a los 2 semestres. Este año, pues, se nos trastoca un poco, pero el próximo año, en las proyecciones del calendario que tenemos, pues, sacaremos, o sea, nos nivelaremos 2 semestres en el año como corresponde. El gobierno ha empezado la unificación de etapas en muchos municipios del país, sobre todo aquellos que tienen menos de 100.000 habitantes. Y muchos jóvenes que hoy hacen parte de la Universidad de Córdoba
ya hoy tienen al menos una vacuna contra el COVID-19. Los docentes han sido todos vacunados prácticamente, ya tienen su esquema completo de vacunación en cuanto al virus. Le pregunto, para el segundo semestre de este año, que arranca en septiembre, ¿es posible que haya una presencialidad flexible, como dice el Ministerio de Educación, en ese sentido? Todo dependerá, gente. Dependerá de lo que vos acabas de decir. Hasta que tengo entendido, el Ministerio de Salud, a partir de hoy, creo que habilitó población de 25 años en adelante. ¿Sí? Allí es un rango donde presentan muchos estudiantes universitarios. Pero todo va a depender de eso que tú estás diciendo, de la masificación de la vacuna, para que llegue al conjunto de la población. Dos, digamos, del control que eso va a generar sobre las poblaciones, sobre los territorios. Es decir, hay muchas variables que no dependen de nosotros. Lo que nosotros como universidad hemos tomado la decisión es, hasta tanto no haya un control que permita tener la tranquilidad de que podemos retornar a una presencialidad, pues lo haríamos. Pero eso hoy no está dado. Colombia ha venido avanzando, eso es innegable. En cuanto a la masificación de la vacunación, los efectos que eso está generando, mire cómo se ha disminuido la curva de contagio y de muerte. Eso te está mostrando que hay un efecto, ¿no? Pero sigue siendo también alto todavía. 350, 360 muertos diarios alto, 9.000, 10.000 contagios días sigue siendo alto, ¿verdad? Pero hasta que no tengamos como la certeza o la tranquilidad de que podemos hacerlo. Precisamente hace un par de días me hicieron una entrevista del periódico El Colombiano sobre este tema y planteaba esto mismo. ¿Sí? Ahora, digamos, las universidades son autónomas y esa autonomía depende de las condiciones que tengan las universidades, pero también de su entorno territorial. Recuerde que hay territorios donde todavía no hay un control sobre la pandemia. En el caso de Córdoba, pues nosotros hemos venido trabajando, el caso del municipio de Montería se ha venido trabajando, pero en el caso de la Universidad de Córdoba, nosotros, en el momento que analicemos con nuestros científicos, porque otra cosa es muy importante decirlo aquí, cuando yo hablo de estos temas, la toma de decisiones si volvemos o no volvemos a una alternancia mucho más amplia, a una presencialidad, es porque nosotros tenemos en los protocolos de seguridad un equipo de científicos que lo encabeza el doctor Sánchez. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomemos y la demos a conocer a la comunidad estudiantil de la Universidad de Córdoba es con fundamento en la ciencia. Es decir, no es la especulación, no es un asunto de querer, sino que nuestros científicos digan, mire, esto se puede hacer, hasta aquí podemos llegar, podemos... El concepto de ellos es clave para que se pueda... Y así lo están haciendo muchas universidades públicas del país. Para eso tenemos un equipo de científicos que están monitoreando permanentemente este tema, y cuando ellos nos digan, ya podemos ir flexibilizando esto, ya podemos ir ampliando esto, pues nosotros lo haríamos. Rector, yo quiero preguntarle también por el tema de los estudiantes que se inscribieron, o jóvenes que se inscribieron para este segundo semestre de 2021. ¿Cuántos se inscribieron y cuántos fueron admitidos? Sí, mire, usted sabe que nosotros somos la única universidad pública, y esto está sintonizado con datos estadísticos que yo he planteado para el departamento. Usted sabe que digamos, el nivel de cobertura, el porcentaje de cobertura en Córdoba es del 23%. Eso yo he sido repetitivo en ese tema. De cada 100 bachilleres que egresan de la secundaria año a año, solamente 23 ingresan a la universidad. Recuérdeme la media nacional. La media nacional está en el 52, nosotros estamos en el 23, estamos por debajo de la media nacional. Y esa media nacional está rezagada en comparación con países de la región. O sea, Colombia tiene un rezago importante en materia de cobertura, que se profundiza mucho más en la región, como el caso del Caribe, Córdoba, donde existe una sola universidad pública. Y eso contrasta con la concentración de la cobertura universitaria, del 33% en el centro del país, o el caso de Bogotá, que concentra 114 universidades. Eso muestra los rezagos, pero también la manera centralista como está concebido el acceso a derechos fundamentales, en este caso de educación superior. Bueno, eso es algo sobre lo cual yo he escrito y he hablado mucho en el país, y eso hay que corregirlo. Digamos, son realidades que implican que hayan políticas de corrección, y una de ellas tiene que ver con el aumento de cobertura. Y aumentar cobertura significa masificar y democratizar el acceso a la educación. En el caso de Córdoba, la manera de corregir ese indicador adverso es regionalizando la universidad. Ustedes me lo han explicado. No hay otro mecanismo. Y quien diga lo contrario se va a equivocar. Nosotros queremos aumentar cobertura. Es decir, mucho más jóvenes accedan a la educación superior, pues tendremos que ser descentralizados la universidad en la. Entonces, estamos hablando de unas inscripciones por encima de 7.500, 8.000 estudiantes inscritos. Usted sabe que el indicador de admisión nuestro son las pruebas de saber 11, son pruebas de altísimas, puntajes altísimos. Es decir, esto es un indicador muy importante. Y nosotros seleccionamos 40 estudiantes por programa. ¿Sí? Estamos hablando alrededor de unos
1.450 estudiantes de una porción inmensa. Entonces, imagínense que aquí hay una realidad social muy compleja, muy complicada. Nosotros quisiéramos tener más cobertura, no podemos. A veces la gente no entiende eso, la gente dice, pero ¿por qué la universidad, por qué coge 1.450, 1.500? La rosca. Sí, la rosca, ¿por qué no escoge 5? No se puede. Fíjate, cada estudiante de la universidad pública, pues, recuerde que yo lo he explicado, la universidad es un ente universitario autónomo, nosotros no somos un establecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un ente universitario autónomo y un establecimiento público? En los establecimientos públicos el Estado concurre con su financiamiento. Nosotros no. El Estado concurre con parte de lo que nosotros funcionamos, el resto lo generamos. Nosotros tenemos que generar, en el caso de la unidad pública, el 52% de los recursos que funcionamos. El servicio que ofrece. Entonces, claro, la matrícula es una fuente de ingreso que nosotros tenemos. Por eso ahora que el tema de la gratuidad, yo le he dicho que la gratuidad es un beneficio que el gobierno le da a los estudiantes y su familia, no a la universidad. No, la universidad no. Claro. A nosotros no nos llega un peso adicional, sino que frente al tema económico, frente a esta tragedia social, a esta contracción de la economía que afecta a los más pobres, lo que hace el gobierno son programas sociales. La gratuidad de la matrícula es un programa que dice el gobierno a la familia, mire, usted les mantiene y paga 500.000, 600, 700.000 pesos un semestre, el Estado se los va a dar a usted para que usted pague su matrícula y el plata no la pague la universidad, pero no es una ayuda a la universidad. Yo solo he dicho claro, la gratuidad de la matrícula no es una ayuda financiera a la universidad pública, es una ayuda a la familia y a esos muchachos de estrato 1 y 2 y 3 que estudian en la universidad pública. Así que ya la universidad sacó la lista de admitidos, ahora viene ya el proceso de matrícula. O sea, que son 3 llamados que se le hacen a los muchachos, primer llamado, segundo llamado. ¿Por qué se le hace 3 llamados? Porque hay muchachos, por ejemplo, en muchas carreras, derecho, las ingenierías, donde ganan su cupo, pero ese muchacho se pudo haber presentado en otra universidad del país y el muchacho opta por irse para otro o hacer otra actividad. Entonces, no coge el cupo, se hace 3 llamados. ¿Y cuántos cupos están disponibles este semestre? Son 40 cupos por programa. Cada carrera tiene 40 estudiantes, a excepción de un programa que es enfermería que tiene 30. Porque, digamos, las áreas de la salud tienen otra regulación, otra reglamentación, con los estudiantes de práctica, entonces son 30 estudiantes. Pero el resto de los programas son 40 estudiantes por programa académico. Estamos hablando de un 1.450, 1.500 estudiantes en promedio, es la admisión. El resto se queda por fuera. En el año son 20.000 y seleccionamos 3.000, quedan 17.000. Por eso le está diciendo que allá hay un problema serio de cobertura, ¿sí? Que es lo que hay que corregir. Por eso yo he venido insistiendo permanentemente que la manera de intervenir este problema es a través de la regionalización de la universidad. Estos muchachos ahora formalizan su proceso de matrícula y estarían a clase a finales de octubre, cuando iniciemos el segundo semestre académico de 2021. ¿Y cómo va lo de Sagún? Bueno, yo no he hablado con el gobernador el tema, ¿sí? Sé que eso está avanzado, ya la infraestructura física está ya en un 99% y está en el proceso, pues, de la licitación para la adquisición de la dotación. En el momento que eso es una responsabilidad directa de la administración departamental. En el momento que eso ya esté definido, pues formalizamos el convenio y la universidad entra, pues, a operar ese centro. ¿Y usted cree que para el segundo semestre de este año? Sí, yo creo que este año funcionando. Es aún sí, porque es que nosotros, Henry, y esto es lo que yo siempre explico, nosotros tenemos 1.000 estudiantes en Sagún, nosotros tenemos una extensión en Sagún. Cuando yo digo vamos a entrar a operar esa sede, ya con su dotación y su infraestructura terminada, esos 1.000 estudiantes que están ahí en una institución educativa van hasta allá. Tenemos más o menos 400 estudiantes en el centro de idioma en otra institución y irían allí. Rector, con la puesta en funcionamiento de la subsede de Sagún, ¿se abren cuántos nuevos cupos para jóvenes de esos 7.000, 8.000 que se presentan semestralmente? No, ahí porque recuerden, es que cuando yo le hablo a ustedes que es el 23%, ese 23%, digamos, uno lo analiza por regiones. Entonces les voy a dar este dato. En esa subregión de la Sabana, los municipios que constituyen esa subregión, sin incluir municipios que colindan con Sucre, ¿sí? Estamos hablando de unos 2.900 bachilleres año. Oye, bien, 2.900 bachilleres. Y esa sede va a tener capacidad para 2.500. 2.500, o sea, full. ¿Sí? Obviamente, nosotros tenemos que construir una oferta académica que corresponde. Eso requiere un tiempo, esos son procesos que no dependen directamente de nosotros, eso depende del Ministerio de Educación Nacional para que una vez la universidad monte los programas académicos pertinentes, pues pueda venir el Ministerio con los pares académicos a hacer la verificación de esas condiciones. Entonces, estando allí con esos estudiantes que tenemos de la extensión, pues ya depende de la universidad y del liderazgo de la universidad fortalecer, tanto en cobertura como en oferta académica. Pero eso hay que agregar otros componentes. Tendríamos 2.400, 2.500 estudiantes si fuese presencial allí y con una oferta en el mediano plazo.
Pero con todo este tema de la tecnología y todo este tema de la virtualidad, es fácil duplicar ese número. ¿Ya? Y que la sede no tenga la saturación permanente, que es lo que estamos haciendo y lo que hemos aprendido de la virtualidad. El muchacho puede ir 2 o 3 veces a la semana a la sede. El resto lo está trabajando desde su casa con un buen dispositivo electrónico. Ahora, eso va de la mano de otras variables que ya no van a depender de la universidad, sino de la institucionalidad territorial. Tiene que ver con conectividad. Es decir, que haya acceso a Internet. Y usted sabe que eso es un problema que se derivó ahora con la pandemia. Más de 20 millones de colombianos no tienen acceso a Internet. Eso se profundiza mucho más en las regiones, en las zonas veredales, en las zonas rurales. Entonces sí, vamos a hacer esfuerzos nosotros, y eso lo tenemos claro, porque la Universidad de Córdoba, si algo descubrimos de alguna manera, por decirlo de alguna forma, con esta pandemia, es que el 30% de los cursos transversales nuestros van a migrar a la virtualidad. Eso le va a permitir al estudiante mayor flexibilidad en su proceso de formación. Y eso, con esas herramientas y con ese soporte, queremos ir a las regiones en la regionalización para que la cobertura se incremente. Es decir, a través de la virtualidad podemos incrementar cobertura. Héctor, en las últimas 2 semanas hemos visto varias informaciones relacionadas con la protesta que adelantan docentes catedráticos de la Universidad de Córdoba. Hoy, ¿cuál es la situación de ellos? Mire, Henry, sobre este tema yo he explicado y he sido claro, ¿no? Y a veces se crean matrices de opinión que no corresponden a la realidad. Están más centradas en las subjetividades o en los prejuicios que en una racionalidad y una objetividad. Este tema de los catedráticos es un tema netamente jurídico, sobre el cual existen todas las claridades legales. Y voy a tratar de sintetizártelo aquí. El profesor catedrático es un profesor que se le contrata por hora cátedra y su función es la docencia. Es decir, para que yo pueda hacer la hora cátedra debe estar dadas esas condiciones fácticas que es el objeto, es decir, la clase. Pero los estudiantes se fueron a paro indefinido el 3 de mayo. En ese momento esa condición fáctica, que es el objeto, que es la clase, no se puede dar, porque no hay clase. Significa que esa hora yo no la puedo desarrollar. Entonces, ¿qué hace el Consejo Académico? Fundamentado en la norma, suspender el semestre. ¿Qué es suspender? Te congela. Entonces, por ejemplo, Henry Velázquez, profesor catedrático, tiene 170 horas al semestre, 19 horas por semana. Yo podría pagar a los catedráticos si quisiera por semana. Usted editó sus 19 horas a la semana, le paga la semana, porque es un contrato de hora cátedra, es un trabajo por hora. Ojo con eso. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Con 170 y se le paga por mensualidad, o sea, se difieren las horas y mensualmente se te paga el número de horas que diste por mes, con todas las prestaciones laborales que eso implica, de acuerdo a la ley. Entonces, mayo, junio y parte de julio, paro. Automáticamente el Consejo suspende, se congela el semestre. Se reactiva, se reprograma, faltan 8 semanas. Tu contrato laboral se reactiva Trabajar las horas que tenían las que me programadas. hacían falta. O sea, no se está vulnerando el contrato, no se te está quitando 1 hora del contrato, no, sino hasta aquí yo llevaba 100 horas, me faltan 70 horas. Se suspende, me reprograman mis 70 horas. Entonces, ¿cómo van a decir que hay que pagar? ¿Cómo le voy a pagar? Si yo hago eso, gente, y sobre eso, mire, en el 2018 cuando hubo el paro, a 22 rectores, incluyendo a mí, nos demandaron precisamente los profesores. Ministerio del Trabajo, Contraloría, Procuraduría, Inspección y Vigilancia del Ministerio. Los rectores tienen la razón por el tipo de contrato. Y los rectores pagan ahí detrimento fiscal. Entonces, ese es un asunto legal que está claro y ASPU lo sabe, y quienes están al frente eso lo saben. Entonces, por eso decía, este no es un asunto de querer o de subjetividad o de caprichos o de prejuicios, sino legal, como se lo dije yo a ellos. Demanden. Y si un juez de la República me dice, rector, pague, yo pago. Yo tengo un amparo legal. Porque es un asunto legal, y cuando hay un asunto legal hay un litigio que solamente se resuelve a través de un tercero imparcial. Pero si yo tomo la decisión, yo mismo me denuncio. A mí el rector pagó y nosotros no trabajamos. Entonces, distinto al profesor de carrera, porque el profesor de carrera tiene un régimen diferente, realiza docencia, realiza investigación, extensión y actividades administrativas. Si no hay la docencia, este profesor está haciendo las otras actividades, pero el catedrático no. El catedrático se le contrata solamente para docencia, y esa docencia está sujeta a la clase, a unas condiciones fácticas, que cuando hay paro no las están, en consecuencia no se pueden hacer. Hora dictada, hora pagada. Hora dictada, como digo, si yo quisiera, yo podría pagar semanal. Ahora, con una particularidad. Y lo digo yo por experiencia, yo trabajo 20 y pico de años, yo trabajo más de 16 universidades de este país, en su mayoría privadas y en las públicas. En la privada, cuando usted entra a la clase, firma la planilla, día, fecha, tema, y cuando sale de la clase y a la semana recogen las planillas y dice, bueno, Henry, pero no llegó y ni justificación, al final del mes no le pagan la hora. Eso no hace la pública. La pública se parte de la responsabilidad, no hay que estar vigilando.
Vaya a ver cómo la mayor parte de las universidades públicas, cómo tienen que hacer los catedráticos. Ahí nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Acá no, en la privada, no, usted no justificó, usted no llegó jueves a la clase, no está la planilla, y no hay justificación si estaba enfermo, que tenía una enfermedad. En la pública no hacemos eso. Entonces, esas son las contradicciones y a veces son los abusos que se hacen en la esfera pública, ¿sí? Donde hay la idea de que todo está permitido. Sí, y ese tipo de manifestaciones también tienen un toque, un tinte político, ¿cierto? Seguramente, pero es el argumento, ¿sí? Yo cogí y le dije, no, ¿cuál es el asunto? Si usted no le asiste la razón. Mire, si alguien ha sido garantista en la universidad, ha sido yo. Siempre la disposición y la apertura de resolver los conflictos. Y si hay argumentos y hay razones legales que me facultan a tomar una decisión, la hacemos. Pero ¿cómo quieren que yo violente la norma? Ahora, yo soy abogado y tengo formación jurídica. Y aparte de tener formación jurídica, pues conozco el tema, porque el tema no es nuevo. El tema es un tema que en Colombia y en las universidades públicas nos toca permanentemente. Sí, entonces, pero desafortunadamente se generan eso. Entonces hay plantones, entonces listo, que se está. Entonces, mire, especulaciones como que el ministerio manda la plata. No, el ministerio manda la plata para los catedráticos. La universidad tiene unos recursos de funcionamiento que los proyecta en el año. Aquí no hay ninguna plata adicional que nosotros. No, es que el ministerio para el paro mandó la plata para que nos pagaran los catedráticos. O sea, toda una desinformación. Y usted le puede explicar con todos los argumentos como lo estoy haciendo yo aquí, y todavía la gente dice, no, eso es mentira. Digamos, eso hace parte de nuestra cultura, y yo en eso soy muy claro, y cada vez que toque decir esto lo diré, porque pues, si no hay otra cosa, si no hay otra facultad legal que me diga a mí cómo actuar, y eso lo hemos explorado con el equipo jurídico, no la hay, porque el tema es supremamente claro. Esto finalmente, ayer lo vimos participando en un foro de ciencia, de innovación, de tecnología, pero también donde se habló mucho de producción. Y usted hablaba, lanzó una frase más o menos señalaba de que sin ciencia no hay productividad. ¿Qué conclusiones y qué aportes le dan a una región como Córdoba ese tipo de escenarios que ayer abrió la Federación Nacional de Departamentos? Sí, muy importante. Y es un tema con el cual yo he sido recurrente y he sido reiterativo con mi formación académica, ¿no? Yo soy académico, yo vengo del mundo de la academia. Toda la vida he estado en el mundo académico. Sin la ciencia no es posible el desarrollo. Y eso no me lo estoy inventando yo. Esas son las experiencias a nivel mundial. De países que hace 50 años estaban en peores condiciones que nosotros. Que entendieron que la ciencia tenía que ser el centro del desarrollo de una sociedad y lo hicieron y lograron transformar. Mucho más Colombia y mucho más Córdoba y mucho más el Caribe, que tenemos, gracias a que la naturaleza nos dotó de biodiversidad, de flora, de fauna, recursos hídricos, de suelo fértil. Tenemos todos los elementos de posición estratégica con mar, tenemos todos los ingredientes para hacer una sociedad altamente desarrollada. Pero esas ventajas comparativas que están allí, de tener unos suelos fértiles, de tener biodiversidad, de tener flora, fauna, recursos hídricos, si no le transferimos valor agregado, pues estarán ahí como los tenemos hoy. ¿Y qué es lo que le hace transferir valor agregado? La investigación científica. Sin investigación científica no hay desarrollo. Y es allí donde las universidades deben ser el centro. Porque el 97% de la investigación científica que hoy se hace en Colombia, la hacen las universidades. En el caso de la Universidad de Córdoba, nosotros tenemos nuestros centros, nuestros institutos, nuestros laboratorios, nuestros investigadores, nuestros programas doctorales donde estamos haciendo investigación de punta. Entonces, por ejemplo, en ciencias agrícolas, todo el tema de mejoramiento de semillas, por ejemplo, todo el tema de mejoramiento genético, en el caso de los bovinos, ovinocaprinos, donde nosotros los ovinocaprinos, usted recuerda que, por ejemplo, aquí lo que uno llama los carneros, que tradicionalmente se utilizan es cuando hay cumpleaños o fiestas. Y resulta que nosotros estamos haciendo investigación de adaptabilidad. Diga los vinos caprinos, porque usted le dice carnero, enseguida la gente se va a ciencia y tecnología, corrupción. Entonces, entonces los ovinocaprinos tienen que ver con eso. Entonces, esa es una de las carnes más apetecidas que hoy hay en el mundo. Nosotros estamos trabajando en eso para que los campesinos nuestro, el sector agrícola nuestro, entienda que aquí hay una cantidad de opciones y eso significa transferencia tecnológica. Es decir, esa investigación se hace en función del territorio, en función de las necesidades del territorio, y cuando las transferimos cambiamos esa realidad. Entonces, el Caribe tiene un alto potencial, inclusive lo decía ayer, el Producto Interno Bruto del Caribe lo mueve el sector agrícola. En Córdoba es el 12% del PIB, lo mueve el sector agrícola, a excepción de 2 departamentos, Atlántico y La Guajira, que por sus condiciones geográficas y su suelo es distinto, es menor. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso hay que potencializarlo. Entonces, a ese sector agrícola hay que transferirle tecnología, hay que transferirle desarrollo científico. ¿Y qué no tiene que hacer? Universidades.
por eso la Universidad de Córdoba es un referente en el Caribe y en el país en ese sentido. Entonces, ahí hay que seguir trabajando. Y eso hay que complementarlo. ¿Y lo ha entendido el gobernador de Córdoba en este sentido? Con el gobernador hemos hablado y hemos coincidido en la agenda de que eso hay que hacerlo. Y más allá del actual gobernador, es que lo decía esta mañana en un programa, Henry, son las lógicas cómo se consiguen el desarrollo. La lógica política tiene que entender esto. Yo entiendo que la lógica política se mueve en esa lógica y se queda allí. Y de pronto la lógica académica se queda en esto que estoy planteando yo. Hay que dialogar y coincidir en agendas comunes que impacten el territorio. Es lo que algunos llaman, hay que academizar la política. Academizar la política significa, oiga, podemos en un diálogo sobre estas realidades construir escenarios de transformación y de desarrollo. Y para eso es la universidad. Por eso la universidad tiene que estar en el centro de todo. Porque la universidad es la conciencia crítica, porque la universidad encarna un proyecto social y cultural, porque en la universidad está la ciencia, está el conocimiento, está el pensamiento. Y ese pensamiento y ese conocimiento tiene que hablar todos los días sobre lo que está pasando en el territorio. Y eso tiene que entenderlo la sociedad. Pero nosotros no, nosotros nos acostumbramos a lo contrario. Entonces, cuando la universidad dice algo, entonces creen que el rector está haciendo política. Entonces, no han entendido realmente la lógica de la universidad. La universidad es ciencia, saber y conocimiento permanente. Tiene que fluir. Entonces, por eso el rector tiene que opinar sobre estos temas. Pero tiene que tratar de dialogar con esa lógica que entiendan que ese es el camino que nosotros necesitamos. Mire, en Colombia se construyó un documento, y lo decía yo ayer en ese foro, que aquí poco se menciona. Y la universidad hace 2 años, cuando entraron los nuevos alcaldes, yo le di una conferencia a los alcaldes de Córdoba y les mostraba el documento. Es el documento de la Misión Internacional de Salud. Colombia contrató, el gobierno de este país contrató a los mejores científicos e investigadores de Colombia y del mundo. La Comisión de Salud. Dijeron, venga, que los trajimos a la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Ellos construyeron durante un año la hoja de ruta de los próximos 15, 20 años que necesita Colombia en materia de investigación científica. Y le voy a mencionar 2 cosas de ese documento, que es la hoja de ruta para el desarrollo científico del país. La misión de los sabios dijo, en Colombia hay 15 sectores estratégicos sobre el cual este país, en materia de investigación científica, tiene que centrar todo el esfuerzo. Tiene que ver con el tema energético, ambiental, educación, agro, 15 sectores estratégicos que tiene la sociedad colombiana. El país tiene 15 sectores. Hay que potencializarlo. ¿Cómo se potencializa? Transfiriéndole conocimiento, transfiriendo valor agregado, que lo hace la investigación científica. Dice la Misión Internacional de los Sabios, Colombia hoy invierte 0.02% del PIB en investigación científica. Eso no es nada. Tiene que llegar a un 3.5% del PIB para que esos sectores se potencialicen, para poder construir una sociedad de conocimiento. Se crea el Ministerio de Ciencia. Y los recursos que en la nueva reglamentación del sistema de regalías para investigación científica, para ciencia, investigación e innovación, que es lo que está impactando. Los departamentos se pensaron con focos. Córdoba tiene 6 focos estratégicos. Toda la investigación científica que se haga en Córdoba tiene que ir en esos 6 focos estratégicos. Es decir, una investigación pertinente. Es decir, hoy están dadas las condiciones. Eso hay que potencializarlo. Y eso se potencializa cuando usted busca sector productivo, institucionalidad y universidad, pensando agendas de desarrollo, para que pueda haber transferencias, que es lo que hace la Universidad de Córdoba. Semillas, repoblamiento pesquero del Cauca. El río Cauca, después del impacto de Otango, quedó sin peces. ¿Quién está haciendo repoblamiento? El CINPI, que es el Centro de Investigación Piscícola, uno de los más importantes de América Latina. Recuperación de suelos en el Bajo Cauca, que quedaron destruidos por el uso indiscriminado del mercurio en la minería ilegal. Ese es el desarrollo, gente. Eso es lo que la universidad tiene. Entonces, hay que mirar el desarrollo desde la ciencia para poder articular y construir políticas públicas sostenibles en el tiempo. Y eso implica tener una lógica de largo plazo. No se puede seguir pensando cada 4 años. Eso implica pensar en políticas públicas si realmente queremos que un territorio se transforme. Y es lo que yo vine insistiendo. Si la lógica política se articula con estas lógicas que estoy planteando yo, en función de agendas de desarrollo que permitan impactar el agro en los próximos 10, 15 años. Queremos el agrópolis del país. Pero eso no se puede hacer, es el discurso. Eso tiene que aterrizarse en una agenda que diga, es que no fue Jairo Torres quien la hizo, es que la hizo el departamento, la hizo el municipio. Entonces aquí tenemos un afán permanente porque cada cosa lleva el nombre y el apellido. Y eso es lo que nos lleva a una visión cortoplacista, muy reducida del desarrollo. No, el desarrollo y la transformación de una sociedad se piensa en el tiempo. Y eso implica políticas públicas sostenibles en el tiempo para que beneficie a la generación. Inclusive, yo lo he venido insistiendo. Le digo esto porque, Henry, he tenido la oportunidad de recorrer todos estos modelos, de leerlos y conocerlos en la práctica. Conocer, por ejemplo, el modelo de los tigres asiáticos, que lo conozco. Yo he estudiado el tema de Singapur y he visto cómo hace Singapur, un país que ni agua potable tenía. El agua potable de Singapur se la compra Malasia, hay una potencia microelectrónica. He estudiado todos estos modelos. ¿Y cuál fue la clave? No fue lo que dicen que es el milagro, no, un milagro no.
una sociedad que se pensó y que priorizó y centró esfuerzos alrededor de lo que debía hacer. Entonces, cuando uno mira todos estos modelos y mira el caso de Colombia y mira el caso de Córdoba, nosotros tenemos todos los ingredientes, pero esto hay que pensarlo generacionalmente. Que esta generación le pueda dejar a la generación que ha de retratarnos a nosotros unas condiciones mejores a las que nosotros nos tocó vivir. Eso es pensar el desarrollo, y eso implica quitarnos la idea de que tiene que ser, yo tengo que inmortalizarme, yo tengo que aportar. Es lo que yo digo en la universidad. Yo encontré una universidad en unas condiciones y espero dejársela a quien nos reemplace mejor a como yo la encontré. Y ese se la entregue mejor a los otros, igual que a los estudiantes. Cuando le digo, oiga, esta universidad yo estudié aquí hace 20 y pico de años, y esta universidad yo no conocía el aire acondicionado. Ninguno de mis profesores tenía maestría ni doctorado. Óigase bien, cuando yo estudié en la universidad. Y por eso no me formé mal, me formé bien. Pero hoy usted tiene todo eso que yo no tuve. La idea es que los que van a reemplazarlos a ustedes tengan mejor infraestructura, tengan mejores laboratorios, mejores investigadores. Eso es pensar en términos generacionales. Mientras no pensemos el desarrollo así, no vamos a salir del círculo vicioso de la pobreza, del atraso, de la mezquindad, de los prejuicios y de los conflictos interminables que nos caracterizan como sociedad. Y seguirá la región Caribe aportando al PIB nacional un mínimo porcentaje. Con un potencial inmenso que nosotros tenemos. Usted no se cansa de imaginar el potencial que tiene esta región. Ayer lo decía, es un potencial inmenso. De nada sirve tener ventajas comparativas si no las hacemos competitivas. Y lo que hace que una ventaja comparativa se haga competitiva es la transferencia del conocimiento. Y el conocimiento lo genera la investigación científica. Y para hacer investigación científica hay que invertir recursos. Y eso implica coger recursos del Producto Interno Bruto e invertirlos allí. Y eso es lo que dice la Misión Internacional de los Sabios, donde construye una hoja de ruta en los próximos 15, 20 años de Colombia. Eso es lo que tiene que pensar la lógica política en función de los planes de desarrollo territorial para poder articular eso. Y ahí está el papel de la universidad. Bueno, pero ahí sí dio un paso importante porque a pesar de que era una reunión organizada por la Federación Nacional de Departamentos, donde los gobernadores son los protagonistas, el hecho de tenerlos allá como presidente del SUE, el director de la Universidad de Córdoba, el mismo Adolfo Meiser, el director de la Universidad del Norte, creo que son espacios importantes que se le abren a la universidad. Claro, y estamos allí, como se los he dicho yo a ellos, yo de luego hablé personalmente con el presidente de la Federación de Departamentos y hablé con ministros, y le planteaba eso. Sí, lo que le digo es de las lógicas, ¿no? Entonces, entre más espacios haya de diálogo, mejor podemos ir jalonando. Bueno, y tienen ustedes un plus allí con el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, con Tito Cristian, que viene de la academia, ¿no? Por supuesto, y que conoce cómo funciona el sistema. Entonces, yo creo que hay que seguir avanzando. Yo creo que, miren, independientemente de los problemas que tenemos como sociedad, el departamento y Colombia, este es un país y este es un departamento con inmensas potencialidades. Y yo creo que aquí lo que nos debe mover a todos quienes tenemos responsabilidades es precisamente encauzar esas capacidades alrededor de transformar y transformar. Yo soy de la idea de no quedarme en el conflicto, de no quedarme en el círculo vicioso, sino que aquí hay que construir círculos virtuosos. Y esos círculos virtuosos se construyen con ideas, con iniciativa y con liderazgo. Y eso es lo que desde la universidad hemos llamado y seguiremos llamando. La universidad como el centro donde confluya, digamos, todas estas iniciativas, y desde allí podemos darle forma a todo este desarrollo. Mira, aquí hemos mencionado hoy algunos problemas. Este tema de cobertura. Necesitamos voluntad política, gente. Para nosotros en los próximos 10 años decir, oiga, vimos este departamento hace 10 años con un 23% de cobertura y lo tenemos en 70, en 80. Lo del Alto Cirú, ¿cómo va en Tierra Alta? Va bien, estamos avanzando, está trabajando en un equipo interinstitucional entre gobernación y alcaldía y universidad en todo el tema de diseño. O sea, que eso requiere todas unas exigencias, pero vamos bien. Esperamos que el gobernador, antes de ir, pues esa sea una realidad, determinar su periodo, sea una realidad la sede del Alto Cirú. Y seguir avanzando, como se lo he propuesto a los alcaldes de la zona costanera. Ahí estamos nosotros como universidad. Nosotros nos mueve eso, gente. ¿Cómo movemos estos indicadores que hoy son adversos en función de indicadores propositivos y que nos llenen de satisfacción a todos los cordobeses? Porque miren, cuando yo le hablo a usted del círculo vicioso es eso. O sea, si nosotros no educamos a estos muchachos se nos va para la ilegalidad. Estos muchachos no vamos a acabar, son los ejércitos de reserva para estas bandas criminales. Sobre todo en regiones como esa, ¿no? ¿Cómo le eliminamos, y aparte de la otra presencia del Estado, que es importante, que tiene que estar permanente, pero también cómo le construimos oportunidades a estos muchachos que les permita cambiar la visión de la vida? Y eso lo hace la educación. Entonces, cuando la educación llega, yo siempre he dicho, la educación es luz en medio de la oscuridad, que permite, si uno se quita el velo de ignorancia, ¿no? Y poder ver las cosas con mayor objetividad. Entonces, digamos, cuando hablamos de estos actores armados ilegales, cuando hablamos de la criminalidad, cuando hablamos de la delincuencia, deben ser componentes integrales que intervengan. Y uno de esos componentes tiene que ver con la educación sumado a los otros. Doctor, quería preguntarle ya, ¿totalmente recuperado del COVID entonces? Sí, ya gracias a Dios pasamos ese mal momento, casi un mes pues, por fuera de la universidad, en una incapacidad bastante larga, recuperado totalmente, obviamente con secuelas en el organismo indescifrables que deja este virus, pero pues, gracias a Dios, Henry, no
logramos contener, no fue necesario ir a ningún centro asistencial, desde la casa se hizo todo el control y todo el manejo, y pues hoy estamos aquí con todo el ánimo y las ganas de seguir trabajando por la universidad y trabajar por el departamento de Córdoba. Bueno, muchas gracias por estos minutos y, hombre, ojalá y todos esos ideales que tiene de que la academia sea el centro del desarrollo y del progreso de la región se cumplan en los próximos años. Así es, seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo. Los cambios no son fáciles, pero hay que persistir en esto. Es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, que pasaba por los micrófonos de El Meridiano.